En este último vídeo del tema 9 vamos a analizar el segundo sistema relacionado con la función de relación, que es el sistema endocrino. Como hemos dicho, el sistema endocrino tiene una forma de transmitir mensajes que es diferente al impulso nervioso. En este caso son las hormonas, que son vertidas a la sangre en pequeñas cantidades y actúan sobre otras células u órganos del animal, que se conocen como el blanco o la diana de esa hormona, donde esta hormona ejerce su acción. En la membrana plasmática o en el citoplasma de las células diana existen, como veis ahí en la imagen, unos receptores específicos formados por una serie de moléculas proteicas, es decir, son proteínas, que se estimulan ante la llegada de una hormona determinada. Entonces, en este ejemplo vemos una célula con su membrana plasmática y en esa membrana plasmática aparece este receptor, que es de naturaleza proteica. Pues bien, si os fijáis, este receptor reconoce, por complementariedad de la forma, a una hormona, en este caso es la hormona del crecimiento, que se une a este receptor y esto va a generar que dentro de esta célula se activen una serie de mecanismos que van a cambiar seguramente la expresión de los genes y finalmente se produzca un cambio en la célula, como el aumento de tamaño, la división, etc. Una vez realizada la función, la hormona debe ser degradada rápidamente, bien eliminándose a través de la orina o siendo descompuesta por el hígado, y en este caso, siendo almacenados los restos en la vesícula biliar, donde posteriormente formará la bilis y saldrá al exterior pues a través del intestino delgado, grueso y finalmente el ano. O sea que la hormona tiene una función súper importante y súper concreta, pero debe ser eliminada tras su función. Dos formas principales de eliminarla, a través de la orina o a través del hígado, que es el principal órgano que metaboliza pues, hormonas, medicamentos, toxinas, etc. En este caso lo que hace es concentrar la hormona como desecho en la bilis para posteriormente eliminarla a través del proceso de la digestión. Por tanto, podemos concluir que el hígado y los riñones desempeñan un papel fundamental en la depuración y excreción de las hormonas, pero realmente se sabe poco acerca del proceso detallado de su metabolismo, por lo que se requiere de más investigación en estos campos. A continuación vamos a ver los tipos de glándulas endocrinas que podemos encontrar en los animales. Los animales pueden responder ante un estímulo mediante la secreción de ciertas sustancias gracias a las glándulas. Podemos distinguir tres tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas, que se caracterizan porque vierten su secreción al exterior del cuerpo o a cavidades internas del cuerpo que están conectadas con el exterior. Pues es el ejemplo de todas las glándulas que vierten su secreción al contenido digestivo. Por ejemplo, las glándulas salivales, que producen saliva, pero esa saliva va a la boca y la boca está en contacto con el exterior, ¿vale? O el siguiente tipo de glándulas serían las glándulas endocrinas, que son las que forman el sistema endocrino. Los productos segregados, que son hormonas, se vierten siempre a la sangre. Un ejemplo, la tiroides, por ejemplo. Y por último existen una serie de glándulas que son mixtas, porque tienen secreciones tanto exocrinas como endocrinas. Es el caso del páncreas. El páncreas, la parte exocrina, genera una cosa que se llama jugo pancreático, que se libera al principio del intestino delgado, en el duodeno, para facilitar la digestión. Sin embargo, hay otra parte del páncreas que se conoce como páncreas endocrino. También se denomina como islotes de Langerhans, en honor al descubridor. Estos islotes, que son al final masas de células, no vierten su secreción al tubo digestivo, sino que están muy capilarizadas, es decir, están rodeadas de capilares sanguíneos y producen hormonas que se vierten a la sangre, no al tubo digestivo. Estas dos hormonas, en el caso del páncreas, pues son la insulina y el glucagón, que controlan el nivel de glucosa en la sangre. Todas las glándulas del sistema endocrino son evidentemente glándulas de tipo endocrino y todas producen hormonas. ¿Cuáles son? Bueno, pues principalmente las que aparecen aquí. Tenemos el hipotálamo que junto con la hipófisis, digamos que son los órganos, o mejor dicho, las glándulas que controlan todo el sistema endocrino. Digamos que tienen un control principal sobre el resto de glándulas.
Y el resto de glándulas, bueno, pues son la tiroides, junto con la paratiroides, que son 4 glandulitas que se encuentran muy relacionadas con la tiroides, porque están en contacto con ella directamente. También tenemos las glándulas suprarrenales sobre los riñones, el páncreas y después, bueno, pues los ovarios en el caso de las mujeres o de las hembras, si estamos hablando del reino animal, y testículos en el caso de los machos. Bien, a continuación vamos a centrarnos en el mensajero químico que permite al sistema endocrino comunicarse. Las hormonas son compuestos orgánicos que actúan como mensajeros, controlando algunas de las actividades más importantes del animal, coordinando el desarrollo armónico del organismo y el crecimiento del cuerpo en general. Daos cuenta y os recuerdo que las hormonas tienen una acción lenta y duradera. De hecho, hay algunas que sus efectos duran años, ¿vale? Como por ejemplo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o, como dice aquí, el crecimiento del cuerpo en general. Las hormonas actúan siempre, eso sí, en concentraciones muy pequeñas y se degradan una vez realizada su función, por lo que deben ser sintetizadas continuamente. La regulación de su síntesis o de su formación se lleva a cabo por mecanismos de control de homeostasis, como siempre, que se basan en un proceso que se conoce como retroalimentación o feedback. De manera que cuando existe una elevada cantidad de hormona en el organismo, su síntesis o su formación se frena para que no se acumule. Mientras que si la cantidad de hormona es muy baja o es insuficiente, se estimula su producción o liberación. De esta forma siempre mantenemos unos niveles de hormonas adecuados a las necesidades. Bien, dentro de los mecanismos de retroalimentación existen básicamente dos tipos. Están los mecanismos de retroalimentación negativa, que son los más comunes, y los mecanismos de retroalimentación positiva, que se dan en determinados casos en los que hay que dar una respuesta, digamos que muy explosiva o muy extrema. Pues bien, vamos a estudiar estos dos mecanismos ayudándonos de estos dos gráficos. En el de la izquierda vamos a analizar los mecanismos de retroalimentación negativo, que son los más comunes. Vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Si existe una gran concentración de hormona, la glándula que la produce es informada siempre y provoca que esa glándula deje de producir esa hormona. De forma contraria, cuando la concentración baja, es decir, cuando la concentración en la sangre de esta hormona es muy baja, lo que se hace es estimular a la glándula para que se active y produzca pues esa hormona. Un ejemplo de este mecanismo de retroalimentación negativo es el de la tiroxina o T4, que es una hormona que se produce en la tiroides y que interviene en el metabolismo, es decir, digamos que interviene en el nivel en el que las células consumen o realizan su metabolismo. Lo aceleran, ¿vale? Lo puede acelerar, lo puede bajar. Bueno, pues esta hormona se encarga de regular esa velocidad metabólica. Pues bien, si esta hormona se libera en la sangre y está actuando sobre los órganos diana, que en este caso pueden ser pues, todas las células del cuerpo, estas células del cuerpo están informando de que la respuesta que se está dando gracias a esta hormona ya es suficiente. Y esto genera una señal que hace que se inhiba la secreción o la producción de hormona. Bien, finalizado la explicación del feedback negativo, bueno, simplemente tenéis que quedaros como que es un mecanismo de mantenimiento de la homeostasis y que se regula gracias a que al estimular una célula diana con una hormona, pues esta emite una señal para que se deje de producir esa hormona porque los niveles de esa hormona ya son suficientemente altos. Ahora vamos a ver lo que ocurre con el feedback positivo, que es una situación opuesta. En este caso, la presencia de la hormona en sangre provoca que la glándula que la segrega trabaje más todavía y produzca más hormona. Es decir, no funciona como este caso de la izquierda, en el que veíamos como cuando la hormona llegaba al órgano diana, como que mandaba una señal a la glándula que la produce para que frene. No, aquí lo que ocurre es que
cuando llega al órgano diana la hormona, este manda señales para que se produzca más hormona todavía, por lo que se produce una concentración muy elevada de hormona. ¿Y para qué querría el cuerpo hacer esto si a priori parece que nos salimos de la homeostasis? Bueno, pues porque a veces hay que dar respuestas explosivas o rápidas en determinados momentos de la vida de un animal. Vamos a poner como ejemplo el tema de la oxitocina en el parto o la prolactina en el caso de la lactancia. Vamos a empezar por la oxitocina. La oxitocina es una hormona que es necesaria durante el parto porque permite la dilatación del cuello del útero. Entonces, vamos a analizar esta imagen. Cuando, momentos antes de empezar a producirse el parto, el bebé encaja su cabeza en lo que es el cuello del útero. Esta señal es la que dispara o la que presiona aquí una serie de nervios que van a viajar hasta el sistema nervioso central, concretamente hasta el cerebro, y esa va a ser la señal que va a disparar, digamos que al cerebro para que estimule a la glándula pituitaria o la hipófisis. Entonces la hipófisis, cuando es estimulada por el cerebro, genera y produce la hormona oxitocina. Esa oxitocina se va a liberar a la sangre y va a viajar hasta el cuello del útero. Cuando la hormona oxitocina llega al cuello del útero, va a provocar que éste se dilate y se abra. En principio, esta señal debería informar al cerebro para que deje de estimular a la hipófisis y se frene la producción de oxitocina. Pero como esto es un mecanismo de feedback positivo, lo que ocurre es justo lo contrario. La llegada de oxitocina aquí hace que se dilate más el cuello del útero, la cabeza del bebé se encaje todavía más y la estimulación nerviosa sea más fuerte, por lo tanto, esos estímulos viajan de una forma más fuerte al cerebro que hace que se estimule más la hipófisis y que a su vez esto hace que se libere más cantidad de oxitocina en la sangre, produciendo aún más la dilatación del cuello del útero. Vemos como, por ejemplo, en este caso tenemos un mecanismo de feedback positivo, pero que evidentemente debe tener un final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la señal externa que frena todo este mecanismo? Bueno, pues en este caso sería el nacimiento de la cría, de la cría o del bebé, por el cual ya se frenaría o se dejaría de producir oxitocina. Otro ejemplo también es la prolactina, que es una hormona que interviene en las glándulas mamarias para que se produzca leche. Y el estímulo que despierta todo es el contacto del bebé con el pezón de la madre. En ese momento va a haber un estímulo que va a viajar al cerebro y de nuevo se va a estimular a una glándula para que produzca prolactina. Y mientras el bebé está mamando, pues va a haber un feedback positivo para que no pare de producirse leche en las glándulas mamarias. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo visual de cómo funciona un feedback negativo para que os ayuden a entender los procesos. En este caso lo que tenemos es la glándula tiroides, ¿vale? Que es la glándula que produce las hormonas T4 y T3 que están implicadas en el metabolismo de las células. Entonces, en principio, pues estas hormonas se liberan, ejercen su función en las células del cuerpo, que en este caso va a ser un aumento del metabolismo celular, y una vez que se ha producido esta respuesta, se mandan señales a los órganos que controlan a la tiroides para que, por medio de todo este mecanismo, frenen la producción de las hormonas T4 y T3. En este caso, cuando se inhibe la producción por parte del hipotálamo de esta hormona que se llama TRH, esta TRH va a dejar de estimular a la hipófisis y la hipófisis a su vez va a dejar de producir la hormona TSH que actúa sobre el tiroides. El tiroides, al no recibir esta señal, lo que va a hacer es dejar de producir estas hormonas porque ya han ejercido su función. Vamos a centrarnos ahora un poco en las hormonas, en estos mensajeros químicos. Entre las funciones que controlan las hormonas, pues se pueden destacar, aunque hay muchas más, pues por ejemplo las actividades de órganos completos, como el riñón, el pulmón, el corazón.
También el crecimiento y el desarrollo, digamos que son mecanismos, ¿no? O funciones que pueden durar años. El tema de la reproducción también está controlada por las hormonas, tanto la atracción como la entrada en el celo, como el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios también. Por otra parte, las hormonas también están involucradas en el uso y almacenamiento de energía por parte de las células, si hay un mayor o menor gasto metabólico. Esto también va en relación a la estacionalidad. Pensad que hay animales que hibernan y en esos momentos pues tienen que reducir al mínimo su metabolismo, mientras que en épocas de abundancia de alimentos y buen clima, bueno, pues aceleran su metabolismo para poder, bueno, pues cazar, conseguir alimentos, etcétera. Y también, evidentemente, controlan la homeostasis interna de la sangre, pues a través del control de líquidos en general, del plasma sanguíneo, así como, bueno, diferentes tipos de sales y azúcar, glucosa. Es importante también tener en cuenta que las hormonas tienen diferente naturaleza, es decir, las hormonas, por definición, son moléculas químicas, pero pueden tener naturaleza aminoacídica, es decir, pueden estar compuestas por aminoácidos, que son los mismos elementos que constituyen las proteínas. Pueden estar formadas por péptidos, es decir, la unión de varios aminoácidos, o también por lípidos. Bueno, aquí os dejo una curiosidad que podéis leer cuando estudiéis los apuntes. Y vamos a ver, por último, para acabar el tema, vamos a ver cómo son los sistemas endocrinos en invertebrados y posteriormente analizaremos las características de los sistemas endocrinos en vertebrados. En el caso, como ha pasado en otros sistemas, de los sistemas endocrinos en invertebrados, pues son bastante más sencillos que los que vamos a estudiar posteriormente en vertebrados. Bien, la mayor parte de las hormonas de invertebrados se conocen como neurohormonas y son segregadas a nivel celular. Esto quiere decir que realmente no hay centros endocrinos que produzcan hormonas, sino que hay células sueltas que normalmente pertenecen al sistema nervioso y que producen una serie de moléculas que se liberan a sus líquidos circulantes, ya sea sangre o hemolinfa. Y a estas moléculas se le conocen como neurohormonas porque están muy relacionadas con el sistema nervioso. Además, en todos los invertebrados hay órganos neurosecretores, ¿vale? No son glándulas endocrinas en sí, pero digamos que son la antesala a. Y en algunos grupos de invertebrados sí que se han encontrado algunas glándulas endocrinas bastante sencillas. En muchos grupos, las células neurosecretoras, que son las células que producen las neurohormonas, se encuentran distribuidas por el sistema nervioso y regulan diversas funciones. Por ejemplo, en el caso de los anélidos, como el que veis aquí en esta imagen, pues estos animales producen en sus ganglios cefálicos, es decir, lo que haría la función del cerebro, ahí genera una serie de neurohormonas que están, que están relacionadas con la regeneración y con la reproducción, ¿vale? Que son dos funciones muy importantes, ya que en el caso de estos invertebrados pues tienen cierta capacidad de regenerar partes de su cuerpo. En el caso de, por ejemplo, los moluscos cefalópodos, como los pulpos o las sepias, poseen dos glándulas ópticas cerca de los ojos, que no sirven para ver, sino que están asociadas a los ojos y segregan hormonas que se conocen como gonadotrópicas, que están relacionadas con el crecimiento y la maduración sexual de estos animales. La producción de estas glándulas está controlada por el nervio óptico, que inhibe la liberación de hormonas en presencia de luz. Es decir, que fijaos muchas veces como los órganos de los sentidos están relacionados a la producción o corte de una determinada hormona. Esto también se relaciona con los cambios estacionales también, que pueden ser de temperatura, etcétera, etcétera. Bien, otro ejemplo de sistema endocrino en invertebrados pues serían el de los insectos, por ejemplo. Los insectos es verdad que ya poseen varias glándulas que se conocen, bueno, como por ejemplo cuerpos cardíacos, cuerpos solares, también algunos tienen una glándula protorácica
que están controladas todas por neurohormonas del cerebro y que regulan los cambios relacionados con la muda, porque sabéis que muchos insectos mudan, es decir, cambian su exoesqueleto, y también estas hormonas, estas neurohormonas están relacionadas con la metamorfosis. La hormona cerebral es una hormona que producen los insectos que se segrega directamente por el cerebro y estimula la actividad de la glándula protorácica que acabamos de comentar, que segregará la hormona de la muda o ecdisona, la cual estimula el crecimiento del adulto. Esta parte que estamos viendo del tema realmente no es necesario aprendérselo de memoria, es simplemente ilustraros con algunos ejemplos en invertebrados para que veáis cómo funciona también aquí el sistema endocrino. Al final se resume un poco en un mecanismo similar al que ocurre en vertebrados, ¿no? Porque hay, digamos, que unas células que están o que pertenecen al sistema nervioso que producen unas hormonas, ¿vale? Que controlan a otras glándulas, que es verdad que son mucho más sencillas que las que aparecen en vertebrados, y estas glándulas se encargan a su vez de producir una serie de hormonas que ya actúan directamente sobre células diana. En los vertebrados ocurre algo similar, ya que el eje hipotálamo-hipófisis es la glándula central que controla todas las demás. Y esa glándula, que es el hipotálamo y la hipófisis, que trabajan de forma coordinada, pues al final está controlada por el sistema nervioso. Por tanto, podemos decir que el sistema endocrino siempre actúa bajo un control del sistema nervioso. Por último, otro ejemplo que podemos comentar es el de los crustáceos, como por ejemplo las gambas, en los que la muda está controlada por dos hormonas antagónicas, es decir, que tienen funciones opuestas. Una es la hormona inhibidora de la muda y otra es la hormona de la muda. En cuanto al cambio de coloración en este grupo, en el grupo de los crustáceos, está controlado por una neurohormona que se llama cromatoforotropina, que dispersa el pigmento mientras que su inhibición concentra el pigmento dentro de la célula. Es decir, que fijaos cómo diferentes hormonas pueden controlar pues, procesos que es cierto que son lentos, pero que son muy importantes en el mundo de los invertebrados. Y vamos a pasar ahora al sistema endocrino de los vertebrados. En vertebrados existe una marcada similitud en la estructura y función de las glándulas. Es decir, que en los diferentes grupos existen, pues digamos que muchas similitudes entre las glándulas endocrinas que aparecen. Por ejemplo, hormonas que regulan el metabolismo en mamíferos, como por ejemplo puede ser la glándula tiroides, son responsables en anfibios, ¿vale? Que parece también como una tiroides, pero en el caso de la tiroides lo que regulan es la metamorfosis, que al final, bueno, pues cambia la estructura corporal del cuerpo de un anfibio desde el juvenil hasta el adulto. En el caso de las hormonas que controlan los ciclos sexuales, regulan también el comportamiento sexual, es decir, las que regulan, por ejemplo, cuándo van a entrar en celo las hembras o los machos, pues esas hormonas también se encargan del comportamiento que tienen el macho y la hembra en una determinada especie, como por ejemplo puede ser defender un territorio, caso de los machos en felinos, la agresividad también cuando se enfrentan dos machos, o también la diferenciación de los fenotipos relacionados con la búsqueda de pareja y el apareamiento, es decir, pues por ejemplo la diferencia de tamaño que hay entre macho y hembra, la coloración de determinadas partes, tanto en machos como en hembras, para atraer a individuos del sexo opuesto, etc. Los vertebrados tienen un sistema hormonal formado por varias glándulas, como hemos visto. Y las glándulas más importantes pues aparecen aquí, ¿no? Pues digamos que las más importantes son el hipotálamo y la hipófisis. Fijaos cómo el hipotálamo lo que produce son neurohormonas, porque realmente el hipotálamo es una parte del sistema nervioso central, que está íntimamente ligado y relacionado con la hipófisis, que es una glándula endocrina, pero que trabaja en conjunción con el hipotálamo, como podéis ver en esta imagen. Fijaos cómo en la base de lo que sería el encéfalo sale como una prolongación que se ensancha en la parte de abajo
y que está metido en una parte ósea que se conoce como silla turca. Vale, pues esta zona de aquí, ¿vale? Es lo que forma el hipotálamo y la hipófisis. Realmente esto de aquí es la hipófisis y la parte de arriba es el hipotálamo. Pues bien, fijaos como el hipotálamo son realmente neuronas que tienen la capacidad de producir neurohormonas que controlan la hipófisis. Y es este doble órgano el que genera hormonas que van a controlar al resto de glándulas que vamos a ver a continuación. Es decir, que cualquier acción de la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las cápsulas suprarrenales, las gónadas, ya sean masculinas o femeninas, todas las acciones que llevan a cabo están controladas siempre antes por el hipotálamo y la hipófisis. Bien, para que sepáis o conozcáis las situaciones o la ubicación de cada una de las glándulas, aquí tenéis la situación corporal de cada una de ellas y las hormonas que segregan pues, con diferentes funciones. Por ejemplo, como hemos dicho, la tirosina de la tiroides pues, controla el metabolismo de las células, la calcitonina el nivel de calcio en sangre, la paratormona también está relacionada con el nivel de calcio en sangre, el páncreas, recordad que es una glándula mixta, y la parte endocrina, que son los islotes de Langerhans, producen dos hormonas antagónicas. Cuando decimos antagónicas decimos que tienen funciones opuestas, ya que la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre, mientras que el glucagón la aumenta. En el caso de las cápsulas suprarrenales, bueno, aquí tenéis las dos partes, la corteza que está por fuera y la médula que está por dentro, bueno, pues producen muchas hormonas, como cabe destacar, pues hormonas sexuales, adrenalina, que se libera en determinados casos en los que hay una situación de peligro. Y después, por último, bueno, pues las gónadas producen pues, las hormonas sexuales masculinas y femeninas que participan, bueno, pues en el comportamiento sexual y en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Bien, podemos decir que las glándulas endocrinas en los vertebrados, como hemos comentado, están controladas por el eje hipotálamo hipofisario. Ese eje hipotálamo hipofisario es esto que acabamos de ver aquí, que lo que hace es estimular o inhibir el funcionamiento del resto de glándulas. El mecanismo desencadenante de la secreción hormonal lo constituyen los estímulos a los que está sometido el animal, procedente del medio externo o el medio interno. Ante la llegada de impulsos nerviosos al hipotálamo, este segrega hormonas y la hipófisis es inducida a producir hormonas. Es decir, que el hipotálamo produce una serie de hormonas, de neurohormonas, que activan a la hipófisis libera sus hormonas a la sangre y, pues en función de lo que haya que hacer, pues estas hormonas viajarán a algunos de los órganos o de las glándulas que acabamos de ver aquí. Vamos a ver a continuación algunos detalles de estas glándulas. Esta imagen que tenéis aquí es justo la misma que acabamos de ver, pero un poco más simplificada. Vamos a empezar analizando el hipotálamo, que quedaría aquí arriba. Las células neurosecretoras del hipotálamo producen una serie de hormonas que actúan sobre la hipófisis y forman, como hemos dicho, el eje hipotálamo hipofisario. Estas hormonas que producen el hipotálamo son, en definitiva, neurohormonas, aunque en realidad lo que son neurotransmisores, es decir, las mismas moléculas que se liberaban en las sinapsis químicas entre las neuronas. Estos neurotransmisores o neurohormonas actúan como factores liberadores o inhibidores que estimulan o inhiben la actividad de la hipófisis. Y ahora, la hipófisis es una glándula que está situada en la base del encéfalo en general, es decir, justo por debajo de la hipófisis, y está unida por este pedúnculo que se llama pedúnculo hipofisario. En esta glándula se distinguen dos partes. El lóbulo anterior, que se conoce como adenohipófisis, y el lóbulo posterior, que se conoce como neurohipófisis. ¿Por qué se llaman de diferente manera? Bueno, pues muy sencillo. En la neurohipófisis llegan axones de las neuronas del hipotálamo, mientras que en la adenohipófisis pues no llegan.
Entonces, fijaos cómo ahora la hipófisis produce toda una serie de hormonas que van a tener efectos en diferentes sitios. Entre ellos, las otras glándulas endocrinas que hemos visto, como por ejemplo las gónadas, la tiroides, la corteza o las glándulas suprarrenales, etc. Entonces, estas hormonas lo que van a hacer es regular el funcionamiento de estas glándulas, haciendo que a su vez produzcan las hormonas que sean y actúen sobre células diana. Pero también ocurre que a veces el eje hipotálamo hipofisario produce hormonas que no actúan sobre glándulas endocrinas, sino que actúan directamente sobre otros órganos haciendo que se produzca una respuesta. Es el caso de, por ejemplo, la prolactina, que es una hormona que produce la hipófisis y que actúa sobre las glándulas mamarias, que las glándulas mamarias son glándulas exocrinas. ¿Por qué? Porque están en contacto con un tubo que lleva hacia el exterior, a la secreción, que en este caso sería la leche. Fijaos cómo aquí pues hay más ejemplos, ¿no?, de las hormonas que producen la glándula hipofisaria, que actúa, bueno, pues en diferentes partes del cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos de las glándulas del sistema endocrino secundarias, es decir, las que están controladas por el eje hipotálamo hipofisario. Vamos a comentar brevemente la tiroides y la paratiroides. Lo primero que tenéis que ver aquí es que la tiroides, si miramos de frente a una persona, queda por delante de la tráquea y está formado por estos dos lóbulos que están unidos por este segmento de aquí que se llama istmo. Si le doy la vuelta a la tiroides y la miro por detrás, descubro que en los lóbulos, en cada uno de los lóbulos, hay dos masas glandulares de un aspecto diferente. Estas 4 glandulillas son las que forman la paratiroides, que, como hemos dicho antes, estaba íntimamente ligada a la tiroides. Función, bueno, pues en el caso de la tiroides, producir las hormonas T3 y T4, que se conocen como tetrayodotironina y triyodotironina, que son hormonas que derivan de un aminoácido que se llama tirosina, de ahí su nombre, y que además contienen yodo. Esa es la razón también por la cual nosotros tenemos que incluir en nuestra dieta yodo, por eso consumimos muchas veces sal yodada. Bien, ¿qué función tienen las hormonas tiroideas? Pues activar los procesos metabólicos de las células en general. Además de la T3 y la T4, la tiroides produce otra hormona muy importante que se conoce como calcitonina, que actúa controlando la concentración de calcio en sangre. ¿Cómo? Pues disminuyendo la concentración. Es decir, la calcitonina hace con el calcio lo que la insulina hace con la glucosa. Es decir, bajar la concentración en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues haciendo que el exceso de calcio de la sangre se deposite en los huesos. Vamos a verlo aquí. Fijaos cómo la tiroides, cuando hay un elevado nivel de calcio en la sangre, libera calcitonina, que lo que hace es que se fije calcio en el hueso. Por contra, la paratiroides, que hemos dicho que son esas 4 glandulillas que están por detrás de la tiroides, produce una hormona antagonista a la calcitonina. Antagonista, recordad que es o que hace la función contraria. Esta hormona se conoce como hormona paratiroidea o paratohormona, que participa también en el metabolismo del calcio, además del fósforo. Y lo que hace es justo lo contrario a la calcitonina, es decir, aumentar la concentración de calcio en sangre cuando éste es bajo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues si recordáis cuando estudiamos el tejido óseo, dentro del tejido óseo estaban los osteoblastos y los osteocitos, que eran 2 células que se encargaban de producir y segregar la matriz del hueso. Y aparte, había una célula que se conocía como osteoclasto, que se encargaban de literalmente comerse al hueso. Al comerse al hueso, liberaban componentes del mismo a la sangre. Pues fijaos, la paratohormona lo que hace es estimular a estos osteoclastos
que lo que hacen es comerse parte del hueso, parte de esa matriz extracelular, y liberar ese calcio que estaba fijado en el hueso, lo liberan a la sangre. De esa forma, aumentan el nivel de calcio en sangre. Otro ejemplo que vamos a ver es el del páncreas, que como hemos dicho ya en otras ocasiones, es una glándula mixta, ya que tiene una parte exocrina y una parte endocrina. La parte exocrina ocupa la mayor parte de la glándula y vemos que forman estas especies de, estos se llaman acinos, ¿vale? Que lo que producen es el jugo pancreático. Fijaos que todos los acinos están conectados con un conducto central que recorre todo el páncreas. Bien, estos acinos, que vuelvo a decir que son o que segregan jugo pancreático, que es una secreción exocrina, porque acaba en el tubo digestivo, ¿vale? Bueno, pues todo este jugo pancreático se va a recircular por este conducto central y va a acabar en el duodeno. Pero a nosotros lo que nos interesa del páncreas es la parte endocrina, que como hemos dicho antes se llaman o se denominan islotes de Langerhans, que son estas estructuras aproximadamente esféricas que observáis dispersas por todo el páncreas. Si os dais cuenta, estas masas de células no están conectadas con el conducto central, porque evidentemente su secreción no va al tubo digestivo, sino que va a ir a la sangre. Por ello, los islotes de Langerhans están rodeados de muchos capilares que los van a poner en contacto con la sangre. Pues bien, dentro de los islotes se generan, como hemos dicho, dos hormonas que son antagónicas, función opuesta. La insulina, que disminuye la concentración de glucosa en sangre y se libera después de comer. Es decir, cuando se está absorbiendo desde el intestino hacia la sangre una gran cantidad de glúcidos. ¿Qué hace la insulina? Bueno, pues la insulina actúa en muchísimas membranas de células diana, pero principalmente en el hígado y en el músculo. ¿Y qué hace? Bueno, pues básicamente lo que hace es aumentar la permeabilidad de esas membranas para la glucosa. Es decir, que cuando la insulina llega a la célula aumenta el número de transportadores que tiene la membrana para meter glucosa. De esa manera sacamos y conseguimos sacar la glucosa de la sangre e introducirla en las células. Así bajará finalmente la concentración de glucosa en sangre. Pero ¿qué ocurre cuando llevamos a lo mejor o estamos en un ayuno prolongado y los niveles de glucosa en sangre ya son muy bajos? Bueno, lo primero es que esto es peligroso porque el cerebro o el sistema nervioso central no puede almacenar glucosa. Tiene que ir consumiéndola continuamente. Y si cortamos el flujo de glucosa al cerebro, el cuerpo directamente no puede funcionar. Por ello, es importante que cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos, haya un mecanismo para aumentar la concentración y poder seguir aportándole al cerebro y a otros tejidos, evidentemente, ese aporte continuo de glucosa. Por ello, son las mismas células de los islotes de Langerhans las que se encargan de liberar la hormona antagónica a la insulina, que se llama glucagón y que se libera en estados de ayuno prolongado. El glucagón actúa en muchos sitios, pero principalmente